Buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un lunes más a este nuevo programa de Bloqueo Directo, la sección del canal Hablando del Madrid, en el que hablamos, pues bueno, del equipo de baloncesto y como siempre, en este nuevo episodio, además de un invitado muy especial, me acompaña mi compañero y fiel compañero de momento, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues hoy allí nos acompaña Javier Balmaseda, colaborador de Planeta CB Skyhook Magazine y autor del libro Fernando Martín, Instinto Ganador, del que hablaremos después. Sí, nos acompaña hoy Javier Balmaseda y hablará pues de baloncesto junto con Pablo. Yo me pierdo un poco más, dejaré a los maestros hablar de baloncesto un poco antiguo, pero vamos a empezar el repaso de este partido de ayer domingo, en el que el Madrid volvió a caer, esta vez ante Baskonia en el Wizzing Center, un partido de Liga Endesa por 72-80. Pablo, esto es el día de la marmota, siempre las mismas cosas, siempre hablamos de lo mismo, pero bueno, un tercer cuarto muy malo, la anotación fue 16-28, en el que pierdes toda la ventaja que tenías de la primera parte, que se fue al descanso 38-29, con un mal porcentaje de tiro de 3, con un 4 de 24, apenas un 16%, y se vuelve a perder el rebote. Esto es el día de la marmota. Sí, un déjà vu de las otras semanas. Porcentaje de 3, 16%. Ya nos están acostumbrando a hacer porcentajes pésimos en muchos partidos. Ya hablamos de que no hay una referencia anotadora exterior, como podía haber otros años, y es más de lo mismo. Esperemos que solo sea un bache y que se pueda recuperar, aunque en el puesto de base, con el nivel que está dando Villas-Goss, estamos bastante cojos y no creo yo que Villas-Goss dé ese salto de calidad que tendría que haber dado ya hace tiempo. Exactamente, y bueno, pues como comentábamos, siempre los mismos problemas en el puesto de base, problemas al cerrar el rebote también, ayer se volvió a perder el rebote por 34-38 y bueno, siempre hablamos de los mismos fallos y siempre destacamos al mismo jugador, Pablo. Ayer Sí. Edi Tavares, 16 puntos, 4 rebotes, lo único salvable del Real Madrid, y por parte de Baskonia, pues destacar a Steven Eno, que hizo un buen partido con 16 puntos y rebotes, estuvo muy bien el jugador de Baskonia. Y bueno, con esta derrota, 17-5 en Liga Endesa, seguimos líderes, a pesar de que el Barça, si gana todos los partidos que tiene pendientes aplazados por brote COVID, pues se colocaría líder. Decirte, Pablo, que la semana que viene tenemos 3 partidos, una semana ya más habitual del Real Madrid de baloncesto. Esta semana, con tema de aplazamientos y descansos, ha tenido solo un partido, pero bueno, la semana que viene contaremos el martes 8 a las 7 de la tarde ante Estrella Roja fuera de casa, visitaremos Belgrado, y el jueves 10 nos visita el equipo del Chacho, el Olimpia de Milán, a las 9 menos cuarto en el Wizzing Center, y el domingo el Madrid viajará a Burgos para medirse a las 6:30 de la tarde al San Pablo Burgos en otro partido de Liga Endesa. Yo creo que ya está más o menos repasado lo que ha sido esta semana, muy cortita, con muy poquita cosa en clave Real Madrid, así que pues voy a dejar a los maestros y cuando queráis pues Y maestro empezáis solo hay a... uno, y el Javier. Yo no soy nada. Nada, Bueno, lo pues que cuando queráis, decíamos, chicos. lo de siempre, Tavares y problemas en el tiro exterior y en la generación de juego, incluso desde el puesto de base, que Ertel dio 8 asistencias, pero en ciertos momentos del partido se notó un equipo muy espeso. Y vamos a hablar con Javier Balmaseda, como lo presentamos antes, colaborador de Planeta CB, de Skyhook Magazine, y autor de un libro sobre la vida, desgraciadamente corta, porque a los 27 años falleció trágicamente un accidente de tráfico el 3 de diciembre del año 89, Fernando Martín. Y buenos días, Javi. Hola Pablo, buenos días. Hola Víctor, muy buenas. Bueno, haremos un viaje por los años 80 y 90 del Real Madrid, de la historia del Real Madrid, ¿no? Los años 80 tuvieron un referente, yo creo que claro, uno en el banquillo, que era Lolo Sainz, y otro en el campo, que era Fernando Martín. Hasta que, bueno, salvo ese año en el que estuvo Petrovic y tuvo que ceder un poco el protagonismo, ¿no?
Bueno, fueron muchos protagonistas, Pablo, porque bueno, la historia del Real Madrid, a lo largo de la historia han pasado muchísimos jugadores que son leyenda y bueno, indudablemente uno de ellos es Fernando Martín y por supuesto Lolo Sainz con un palmarés fue prácticamente inigualable. Pedro Fernández también, que estuvo antes que él, pues también es otra leyenda insultante de este equipo, pero bueno, han pasado muchísimos grandes jugadores por esta plantilla, pero bueno, pues uno de ellos lógicamente es Fernando Martín. Bueno, fue una época en la que España gana la plata en las Olimpiadas de Los Ángeles con gente como Joe Llorente, como Romay, como Iturriaga, que formaban parte del Real Madrid, ¿no? Referentes del Real Madrid de los 80. También hablamos de Galán y toda esa gente. Sí, bueno, fue un salto que empezó a dar el baloncesto español, pues a partir prácticamente desde la Olimpiada de Moscú, en el que ya se empezaba a rozar las medallas. Y bueno, luego llegó el preolímpico de París en el 83, previo al torneo de Nantes en Francia, donde ya conseguimos la plata, si no recuerdo mal, perdiendo la final contra Italia y ganando en semifinales a la Unión Soviética con una canasta a los últimos segundos de Eti. Y bueno, pues con todos aquellos equipazos España se empezó a colocar en lo más alto a partir del 83 con esa plata, luego en el 84 con la medalla de plata a Los Ángeles, pero hablando con muchos de los protagonistas de aquellos, con Juan Corbalán y con algunos más, pues me comentaban que bueno, cuando mejor baloncesto practicó aquella generación fue un poco en el 83 en el europeo de Nantes, de Francia, y que bueno, ya el paso por Los Ángeles 84 era una selección que sí que se recuerda todo aquello como un hito de este deporte, pero fue ya una etapa en la que la selección ya llegó muy cansada con una preparación muy larga, con el preolímpico también que se jugaron. Bueno, el preolímpico, creo que me lo he dicho mal, el preolímpico fue en el 84, el de París, el que nos clasificó para el 84. En el 83 fue directamente el europeo de Nantes. Entonces, claro, llegaron después del preolímpico con una larga gira, que también pasaron por México con unos partidos amistosos muy accidentados. Y bueno, pues al final se consiguió la plata, pero me comentaban algunos que si llega a durar un poco más el campeonato, que si hubiesen descontado y no, posiblemente a lo mejor no la hubiésemos alcanzado. Y indudablemente, pues bueno, dentro de esa selección formaban parte pues jugadores muy importantes del Real Madrid y también de otros equipos como el Barcelona, como el Juventud, que son historia de este deporte. Fue una década en la que empieza lo que yo denominaría un cambio de hegemonía en el baloncesto español, porque el Real Madrid venía de ganar en los años 60 todas las ligas menos una en esa década, y en los años 70 todas las ligas menos una, y en los años 80 gana la del 82, gana las primeras ligas ACB, las tres primeras, desde que se empieza a denominar a partir del año 83 Liga ACB, y a partir de ese momento yo creo que el Barça de Aito García Reneses, que es otro personaje icónico en el baloncesto español, en el Barça como lo fue Lolo Sainz, Pedro Fernández, o lo está haciendo Lasso ahora en el Real Madrid, y con Aito, Audi Norris, Epi, Jiménez y toda esa gente, creo que a mediados de esa década empieza un cambio de hegemonía en el baloncesto español, y digamos que hasta la llegada de Lasso el Madrid empezó a ganar a cuentagotas pues títulos importantes. La Liga en la década de los 90 prácticamente se ganaron 2 con Clifford Luick, y se ganó en el año 99-2000 la de con Scariolo, y después en el año 2005 con Malkovich, y en el año 2008 con Joan Plaza. Pasó el Madrid de casi tener un dominio absoluto en el baloncesto español a que otros equipos, sobre todo el Barça, pero también el Juventud, entrasen en la posibilidad de ganar títulos, y el Madrid, la verdad es que estuvo años relegado en un segundo plano,
y yo diría que muchas veces con un proyecto poco claro, no se tenía muy claro lo que hacer con la sección. Yo creo que hasta la llegada de Herreros y la apuesta clara por Lasso no se tuvo un proyecto claro en la sección de baloncesto. Sí, no hay que olvidar, Pablo, también el 95 con la Copa de Europa con Sabonis, con la llegada de Obradovic. De Obradovic, sí. Que también, bueno, pues fue algo pues muy importante para la sección, porque venían de no ganarla pues desde el 80, me parece, que fue la última que habían ganado, la octava. Y sí. Bueno, pero sí, indudablemente pues son años en los que, bueno, pues la hegemonía esa que tenía el Madrid en décadas anteriores, pues debido, yo creo, que a este crecimiento del baloncesto español en general, donde surgen, donde en general el baloncesto va creciendo, le planta cara incluso al fútbol en muchos casos, y llega a ser un deporte muy popular con aquella plata histórica de Los Ángeles. Pues surgen muchos jugadores importantes nacionales, y esos equipos como el Barça y como el Juventud pues dan un salto de calidad. Y tenemos también el histórico CAI también, que ganó una Copa del Rey por ahí a comienzos de los 80 contra el Barça con Kevin McKee. O sea, el baloncesto da un salto muy importante, y claro, ya la hegemonía del Madrid de décadas anteriores pues no es posible con todos estos equipos. Sí que domina parte de mediados de los 80, de comienzos de los 80, pero ya surge el Barcelona con un equipo poderosísimo, con la llegada de Aitor García Reneses. Y bueno, pues el Madrid, esos jugadores históricos que venía teniendo de años anteriores, como Rafa Rullán, como Juan Corbalán, Fernando Martín, que tiene ahí un paréntesis del salto a la NBA, pues está más disputada y casi siempre cae del lado azulgrana. Pero bueno, luego ya llega, como has comentado tú, la década de los 90 con alguna liga, con el fichaje de Sabonis, con la Copa de Europa del 95, pero sí que esa hegemonía que tenía en décadas anteriores no se da. Y bueno, pues hasta que ha llegado un poco Pablo Lasso, pues ese proyecto sólido de consistencia de años, con jugadores asentados como se daba antiguamente, con esos jugadores nacionales que estaban mucho tiempo, con incluso jugadores extranjeros que estaban tiempo en la plantilla, como fue el caso de Jessica Roque, que ahora no se sabe nada de él. Pues es algo que ha vuelto un poco a lo que era la esencia del Madrid en aquellos años 70-80. Sí, ahora un poco más repartido. En la última década han ganado ligas el Barça, el Valencia, el Baskonia y el Real Madrid, que ha ganado 5 y 6 Copas del Rey y 2 Euroligas. Se vuelve un poco a antaño, pero bueno, yo creo que también ahora hay equipos más potentes, sobre todo este año, igual no el Baskonia, pero el Baskonia sí que hubo años que prácticamente estaba al nivel del Barça y del mejor Madrid. Sí. Pero bueno, como decíamos antes, el referente, yo creo, máximo de la década de los 80 es Fernando Martín. Tú escribiste el libro Fernando Martín, Instinto Ganador, que narra, bueno, lo que fue la vivencia de Fernando Martín, un jugador que empieza en el Estudiantes, que estuvo a punto de fichar por el Juventud. El Real Madrid le paga 10 millones de pesetas al Estudiantes, se hace con él, y durante los años que estuvo prácticamente tenía unas medias de 20 puntos y más de 7 rebotes, sin ser un jugador especialmente alto, medía 2,05. Y claro, en aquella época que un español fuese a la NBA, ahora estamos acostumbrados a que vayan, incluso para mí antes de que estén formados, como puede ser el caso de Usman Garuba, pero Fernando Martín, a pesar de que jugó poco, fue el pionero, ¿no? Y el que abre el camino. El segundo fue Pau Gasol, ya con un rol más protagonista en Memphis y los Lakers.
Sí, Pablo fue pues el pionero y eso es algo que nadie se lo podrá quitar, eso ha quedado por la historia. El primer español en jugar en la NBA y el segundo no formado en universidades americanas después del búlgaro Glukov, el segundo europeo. Siempre digo lo mismo en este sentido, o sea, para hacernos una idea de aquella hazaña, hay que ver también los años que pasaron para que el segundo español fuese a la NBA. Y el segundo, como has dicho tú, fue Pau Gasol. ¿Y quién fue esa persona que fue a la NBA? Que fue nada menos que Pau Gasol. Y pasaron 15 años desde Fernando Martín hasta Pau Gasol. O sea, que él abrió una puerta, pero esa puerta no se quedó del todo abierta porque era tal la dificultad para conseguir todo aquello que se demuestra que tuvo que venir un fuera de serie como Pau Gasol para que ya se abierta, que esa puerta quedase abierta de par en par y siguiesen desembarcando allí pues todos los españoles. Entonces, bueno, hay que ponernos en situación que fue pues los años en los que el esplendor de la NBA con la rivalidad entre los Celtics y los Lakers, no era una NBA cualquiera, o sea, había menos equipos, menos jugadores por plantilla, no había tantos jugadores para estar allí, o sea, había menos equipos y las rotaciones eran más cortas, o sea, era todo más difícil y claro, los extranjeros allí eran testimoniales, ya he dicho que fue el segundo europeo no formado en universidades americanas y bueno, pues se tenían que interesar por ti, no había scouting como ahora, no había vídeos, o sea, tenían que verte pues en los torneos internacionales, en el torneo de Navidad, o sea, les tenías que llamar mucho la atención para que al otro lado del charco pues esa gente se interesase por ti. Y Fernando Martín desde muy pronto, desde comienzo de los 80 ya en un torneo del Real Madrid en el año 81, creo en su primer año ya llamó la atención a la gente de Estados Unidos. Y bueno, lo intentó el año anterior en New Jersey Nets, que fueron los que le draftearon y bueno, tenía que haber acabado allí. Una serie de mala suerte, de cosas que no tuvieron que pasar, se dieron y al final tuvo que conseguirlo al año siguiente con Portland, que bueno, no fue el equipo más apropiado para quedarse allí y bueno, pues tuvo muy mala suerte también con las lesiones, con el entrenador, con todo, se juntaron muchas circunstancias, pero bueno, la gesta está allí, es el primer español en llegar a la NBA y bueno, yo creo que según van pasando los años es algo que yo creo que no pierde fuerza, sino todo lo contrario, que vemos lo que consiguió y bueno, es una liga de otro mundo porque era bueno, no hay que ver nada más que los americanos no jugaban competiciones internacionales hasta Barcelona 92, o sea, eran como personas de otro mundo y había una diferencia abismal del baloncesto de allí al que se practicaba en el resto del planeta y bueno, tuvo la ambición para intentarlo allí. Se fue perdiendo muchísimo dinero, era algo que le daba absolutamente igual, quería estar con los mejores y lo consiguió y desgraciadamente por esa serie de circunstancias que no se dieron, pues tuvo que regresar al Real Madrid porque bueno, su deseo era quedarse allí y haber hecho carrera allí por lo menos más años. Bueno, poco después se fue Petrovic del Real Madrid a los Nets y consiguió, yo creo que algo que no pudo hacer Fernando Martín, ser un jugador referente en New Jersey, con medias de más de 20 puntos incluso por partido. Sí, primero se fue a Portland, que fueron los que consiguieron que llegase allí de primeras y bueno, pues en Portland pues hay un equipo un poco maldito para los españoles y con Rudy también y bueno, pues luego al final ya sí que en New Jersey sí que tuvo unas actuaciones muy meritorias e incluso llegó a estar en algún quinteto ideal de la NBA en su último año que bueno, que incluso se llegó a barajar la opción de que hubiese estado en el All-Star con unas medias muy buenas de anotación. Pero sí, el primer equipo donde llegó fue Portland, que es un poco el equipo un poco maldito para toda la gente que ha jugado en España. Bueno, Petrovic siempre se recordará el partido
la final de la Recopa contra el Esnaidero de Caserta, de Óscar Smith, otro grandísimo anotador, y que Petrovic mete 62 puntos. Sí, es un partido pues que todos los que disfrutamos de aquel baloncesto, bueno, yo me acuerdo mucho de aquel partido con los cortes de señal que había, con la retransmisión de Ramón Trecé, bueno, pues es un partido mítico del baloncesto europeo, desde los más recordados, y bueno, con aquella actuación descomunal de Drazen, al final se llega a la prórroga. Y bueno, pues sí que se recuerda la actuación de Drazen con aquellos 62 puntos, pero bueno, era un equipo que se le había ganado, como me comentó en alguna de las charlas que he tenido con Biriukov, era un equipo que se le había ganado en la fase previa fácilmente, y bueno, pues a lo mejor aquel partido se tenía que haber ganado más fácilmente que con aquella prueba que hubo y no con aquella actuación descomunal de Drazen con aquellos 62 puntos. Lo que pasa que, bueno, pues el equipo llegó muy tocado con lesiones, enseguida les echaron a un jugador importante de la rotación y, bueno, pues lo mandó a hacer, como él me ha confesado, pues ordenó que Drazen se la jugase y se la jugó y la metía. Hubo otro jugador del que hablaremos después de la década de los 90, que consiguió meter 63 contra la Virtus de Bolonia, que es Joe Arlaucas, sí, en un partido de Euroliga. Otro grandísimo anotador. Yo creo que una cosa, Pablo. Dime. Comentaba Javier el tema de la importancia de la hazaña de Fernando Martín, y sí que es verdad que aunque se destapa un poco a los europeos por esa época, pero ahora sí que es verdad que estamos normalizando una NBA con muchos jugadores europeos y lo tenemos normalizado y bueno, pues que se vaya para allá el que destaca en Euroliga es lo más normal del mundo, pero antes no era para nada fácil y como comentaba Javier, la valentía de Fernando Martín pues ha hecho que poco a poco se vaya normalizando esa NBA con europeos, pero es que no es hasta 2006-2007 que Dirk Nowitzki gana el primer MVP de la NBA, que gana un jugador no americano. Comentábamos de ese vacío entre Pau Gasol y Fernando Martín, pero es que no solo ha sido a nivel español, también ha sido a nivel europeo. Y puede ser que, le quería lanzar una pregunta a Javier, puede ser que esa pausa de jugadores no solo españoles sino europeos que ponían rumbo a la NBA también coincidió con un bajón del nivel del baloncesto europeo, o fue simplemente que los americanos no apostaron por ello? Bueno, sí es cierto, Víctor, lo que tú dices, que bueno, que el desembarco pues no se produjo ya de forma masiva hasta comienzos de los 2000. Y claro, hacer lo que hizo Fernando Martín, te ibas a un mundo totalmente desconocido que no se conocía. O sea, la información que nos llegaba de la NBA pues era a través de las revistas que había, como Nuevo Básquet, que ya llevaba tiempo, películas que venían de Estados Unidos, que veías partidos de días anteriores, o sea, no eran partidos ni mucho menos de ver del día o del día anterior, eran partidos de a lo mejor hacía una semana o más tiempo. Y bueno, pues luego sí en España tuvimos el programa este mítico con Esteban Gómez y Ramón Trecé de Cerca de las Estrellas, que ya empezamos a ver partidos, pero no eran partidos en directo, sino que partidos de otros momentos. O sea, con todo esto quiero decir que irte ayer a un mundo totalmente desconocido y a dejar muchas cosas aquí. O sea, como Fernando Martín a perder dinero, que hubo otros jugadores que bueno, que cuando vieron la oferta de la NBA, pues dijeron, pues estoy aquí en Europa ganando mucho más dinero, ¿dónde voy yo allí a ser el último mono y a perder mucho dinero? Y a Fernando Martín eso le dio absolutamente igual. Entonces, bueno, sí que puede ser a lo mejor el final de los 90, comienzos de los 2000, hasta que llega la generación dorada del baloncesto, con Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, sí que tuvimos ahí un periodo de bajón, podemos decir, de no estar en la élite y quizás también del baloncesto europeo con la antigua Yugoslavia, la antigua Unión Soviética, con equipazos que empezaron a separarse y bueno, pues a lo mejor el nivel de estos europeos no era el más alto como pudo ser en estos años 80, donde había auténticos jugadorazos. Yo no sé si a lo mejor el primer europeo que empieza a destacar allí jugando minutos fue Sarunas Marchulenis, al cual tuve la suerte de entrevistar y bueno, fue un europeo que era de una calidad tremenda, con un potencial brutal de físico, de manejo de bola
y fue ya en la segunda mitad de los 80 cuando él se va y empieza a destacar, pero claro, hubo jugadores muy importantes, como hemos dicho, de Petrovic, que no es hasta su última etapa con los Nets, ya a comienzos de los 90 donde empieza a destacar, y bueno, pues en esos 80 era muy, muy difícil destacar, y lo que tú dices, Víctor, luego llegó la época de los 90, que sí que puede ser que ese nivel de europeos fuese un poquito más bajo que era a lo mejor en los 80, y claro, no llegaron a destacar hasta pues jugadores de este calibre como Dirk Nowitzki, Tony Parker o Pau Gasol, Bueno, así que sí creo que puede ser el caso. Hubo otros en los 80, principios de los 90, como Vlado Divac, como Tony Kukoc, que se va a Chicago, Rick Smith, que jugaba en Indiana, pívot holandés. Hubo también gente que destacaba dentro de lo que era gente no americana, europea, pero sí que era mucho más difícil que ahora. Ahora cualquiera que destaca, mira, ponía el ejemplo de Usman Garuba, prácticamente juega un año bueno en el Real Madrid, con prácticamente 19 años ya se va a la NBA, no juega nada, se va a la Liga de Desarrollo. Bueno, a lo mejor ahora hasta se van demasiado pronto. Sí, hay que ver, por ejemplo, el caso que has puesto tú de uno que no sabíamos de... Bueno, lo que pasa es que Tony Kukoc fue posterior. Tony Kukoc gana, o sea, consigue todo en Europa. Frente en las Olimpiadas, Croacia y Estados Unidos, es cuando Kukoc se va a ir al NBA. Sí, creo que fue después de Barcelona 92, ¿no? Cuando desembarcó allí en la 92-93. Pero él, por ejemplo, pues lo gana todo aquí en Europa. Con la Yugoplástica gana 3 Euroligas, que posiblemente ha sido el mejor equipo de la historia del baloncesto europeo, con aquel equipazo que tuvieron, que ganaron 3 Copas de Europa seguidas. Y bueno, luego incluso después se va a la Benetton de Treviso, no llega a ganar la Copa de Europa, contra el Limón, si no recuerdo mal, perdieron de Malkovich. Pero claro, fíjate el palmarés de Kukoc antes de irse a la NBA, y por ejemplo, comparando con el caso de Garuba, que hace una actuación un poco pues, destacada en el Real Madrid, pero para irte a la NBA antiguamente pues tienes que ser un fuera de serie tipo Fernando Martín, tipo Petrovic o tipo Kukoc. Y una vez que llegas allí, pues bueno, y Vlado Divac, por ejemplo, también, o sea, eran muy poquitos los que conseguían irse, pero eran jugadorazos, eran jugadores que en Europa lo habían hecho todo, tanto con sus equipos como con las selecciones. Bueno, uno de los ejemplos últimos es Campazzo, que era muy dominante desde el puesto de base en Europa y le está costando mucho en Denver incluso entrar en la rotación últimamente. Sí. Ahora se van quizá antes de tiempo, sin tener una idea clara de lo que del rol que pueden desarrollar allí, pero bueno. Si te parece, entramos ya en la década de los 90, donde el Madrid vuelve a ganar ligas de la mano de Clifford Luick, que después es cesado porque no gana la Euroliga. Fundamentalmente se trae a Obradović para hacerlo. Sí, son años en los que, bueno, pues Lolo Sainz abandona el Real Madrid rumbo al Juventud, y bueno, pues son años difíciles para el Real Madrid, los finales de los 80, principios de los 90, con la muerte de Fernando Martín, con la marcha también de Dražen Petrovic en la 89-90, cuando empezó la pretemporada con ellos y de un día para otro se fue sin prácticamente avisar. Con jugadores que no terminaban de calar en el equipo, de hacer el papel que se esperaba de ellos, y con la llegada de un pionero también para el baloncesto español como fue George Karl, al cual los jugadores le tienen en un pedestal. He tenido la suerte de hablar con muchos de aquella época que fueron entrenados por George Karl, y todos me destacan su tremendo papel al frente del equipo, con un montón de novedades que no se habían visto hasta entonces en el baloncesto europeo, con scouting, con rotaciones, con un montón de cosas nuevas que en Europa y en España no se daban por entonces y que ahora son normales. Pero él introdujo todas esas novedades que costó a que el equipo pues le pillase el punto a todo aquello, y bueno, pues al final
la etapa de Joscal no salió bien. Tuvo 2 etapas y se hizo cargo del equipo Clifford Lee a comienzos de los 90, que sí que ganaron algunas ligas ya con el fichaje de Sabonis y con Joe Arlaucas también en el equipo, pero el objetivo principal pues era la Copa de Europa. Y bueno, pues estoy preparando un trabajo precisamente de esto, de la Copa de Europa del 95, y sí que era una cosa que tenían entre ceja y ceja para aquella temporada, para 94-95, cuando llega a ser Obradović, después de haber ganado con el Partizan y con el Juventud, con 2 equipos diferentes, la Copa de Europa. Mariano Joaputo, que era el responsable de la sección, pues le consiguieron su fichaje pues exclusivamente para eso, y toda aquella generación que jugó en el 95 estaban mentalizados y hicieron esfuerzos sobrehumanos para conseguir aquella Copa de Europa, que bueno, yo sí que me acuerdo mucho de aquella Final Four en Zaragoza, y bueno, aunque era otro tipo de baloncesto, pues se consiguió algo que yo no había vivido, que era desde el año 80 no conseguir la Copa de Europa, y que ya tocaba, porque bueno, 2 temporadas anteriores creo recordar que fue cuando se perdió con el Limos en Atenas en semifinales, y bueno, pues ya tocaba y se consiguió en Zaragoza en el 95. Para los que no se acuerden de ese baloncesto de los 80 y los 90, pasa como en el fútbol, se habla de rotaciones. Antes había un quinteto muy claro. Si tú te paras a pensar, el quinteto que gana la Euroliga del 95 es Antunes, Santos, Cargol, Arlaucas y Sabonis. Ahora es imposible porque prácticamente cambian el quinteto todos los partidos. Sí, había 7 o 8 jugadores. Bueno, ahí había alguna rotación más. Estaba también estaba Lasa de base, se turnaban Lasa y Antunes. Estaba Inma Santos, que fue muy importante también, y que yo creo que sale en el quinteto titular de alero. Y bueno, pero sí que había muy poca rotación en los equipos, y bueno, no es como ahora que en el primer cuarto ya ha cambiado prácticamente todo el equipo, sino que había 7 o 8 jugadores que eran con los que se iba para adelante, y ya está, y no había más. Y bueno, pues y además en ese equipo estaban los roles muy definidos, muy asignados. Estaba la figura de Sabonis, estaba Arlaucas, y bueno, todos los demás un poco eran pues sabían perfectamente su rol de defensa, de ser jugadores de equipos, y así se consiguió. O sea, se consiguió porque recuerdo que fue un partido que se acabó 73-61, creo recordar, y bueno, era un baloncesto a muy pocos puntos, que con el baloncesto control, con aquella victoria que he dicho antes del Limos, de los equipos griegos, y bueno, se jugaba a otro ritmo, no era un ritmo más alto, y lo que has dicho tú, Pablo, pues había muy poquitas rotaciones, y los quintetos prácticamente no los sabíamos de memoria. Sí. Y después el Madrid gana una recopa también con Obradović. Obradović no fue capaz de ganar la liga en los 3 años que estuvo, y llegó otro jugador extraordinariamente talentoso, que era Bodiroga, y que después sí que triunfó en el Barça y ganando la Euroliga. Sí, llegó muy jovencito. Es un periodo de tiempo en el que, pues no sé por qué, ya mucha gente con la que he hablado pues le pasa así de mi generación, que nos empezamos a desconectar un poquito del baloncesto de finales de los 90. Pues precisamente por lo que habéis dicho, a lo mejor el tipo de jugadores que llegan, hay muchas rotaciones, hay muchos cambios de fichajes, hay poca estabilidad en los jugadores que están así durante mucho tiempo. Los americanos van cambiando mucho, y bueno, pues a lo mejor no pierden un poquito la identidad todos esos equipos, y sí que llegó Bodiroga, por ejemplo, pero bueno, llegó muy jovencito todavía, y no pudo destacar como luego lo hizo posteriormente en el Barça o en Panathinaikos. Recuerdo yo una Copa del Rey en León con un partidazo en cuartos de final contra el Barça de cuando estaba Georgievi, y bueno, creo que hubo 2 o 3 prórrogas, y estaba ahí Bodiroga, y recuerdo que no hizo buen partido, pero era muy jovencito, y luego después bueno, pues destacó todo lo que tenía que destacar con su talento, y fue alguien que no fue a la NBA, que es uno de los casos curiosos, que a lo mejor de los mejores europeos que nunca llegaron a jugar en la NBA, y que ganó todo aquí en Europa. Y otro jugador muy importante que también viene de Estudiantes, fue un referente en el aspecto anotador, que era Alberto Herreros.
Sí, con aquella canasta mítica contra el Tau, una aquella remontada de 8 puntos en el último minuto y bueno, pues 40 es segundos, otro de los... se remontó. O 30, 30 o 40, sí. En Es 40 algo segundos, increíble. perdiendo de 8, se gana el partido por 1. Y, bueno, fueron Y fallos continuos del Tau, yo creo, perdieron 2 o 3 balones, creo, y bueno, pues sí, sí que he recordado aquella etapa de Herreros, pero es lo que decías tú antes, Pablo, pues se va ganando alguna liga y tal, luego con Joan Plaza también hubo un equipo que también llegó a ilusionar con algunos buenos jugadores, cuando estaba Raúl López, cuando estaba Axel Lebel, con la llegada de Felipe Reyes, con Bulos, que no olvidemos que es un jugador tremendo que a lo mejor no tuvo la suerte de tener un equipo de la talla de a lo mejor el que ha tenido ahora Pablo Lasso y que era un jugador tremendo, que se generaba sus propias canastas. Y es eso, que no ha habido una continuidad con todos esos jugadores que han ido llegando como lo hemos tenido ahora con la llegada de Pablo Lasso. y terminamos la década de los 90, pues llegamos al 2000 con la liga ganada en el Palau y la imagen de Djordjevic, poco provocando al público. Pero era eso, era ganar. Esa liga se ganó contra pronóstico porque el favorito era el Barça y era ganar una liga, pero no se sentía que había un proyecto. Yo creo que hasta el año 2011 que se ficha a Pablo Lasso y se le da una identidad de juego, de jugar a 100 puntos, de muchas transiciones, de muchas posesiones y posesiones cortas. Yo creo que no hubo un plan claro en la sección de baloncesto. Sí, yo creo que pues coincide con eso, con la estabilidad de todos estos jugadores bueno, que ha tenido pues Lasso con Jules, con Rudy, con Felipe, con Carlos el tiempo que ha estado y bueno, pues yo creo que estar todos esos jugadores durante mucho tiempo pues le da una consistencia al proyecto que en otros años no se tuvo esa paciencia porque el Real Madrid pues indudablemente son resultados. Y bueno, pues a lo mejor con la llegada de Pablo Lasso, que no era un jugador top, no era un entrenador top cuando llegó. Mucha gente me acuerdo que se indignó con su fichaje cuando llegó Pablo Lasso. Y bueno, pues se quiso hacer un proyecto apostando por la gente en cuanto a duración de tiempo y bueno, pues hemos visto que ha dado sus frutos y bueno, pues ahora hemos pillado un bache muy, muy grande de victorias, pero bueno, hay que ver ahora al final en abril, mayo, cuando se disputen los títulos, cómo está el equipo, porque es un equipo que ha tenido 1000 batallas y bueno, está experimentado para superar todo esto y bueno, pues se sigue con continuidad de jugadores como Tavares, que es fundamental, pero sí que es cierto que bueno, pues lo que comentabas antes con Campazzo, que ahora llega a la NBA, con poquito que destacan, pues se lo llevan. Que bueno, que ahora mismo pues parece que pierden el culo por irse a la NBA y bueno, pues era una cosa que no pasaba antes en esta época que hemos repasado, de los 80 a los 90, que hemos dado algunos nombres y todo su historial antes de irse a la NBA, pues nos damos cuenta de todo lo que han cambiado los tiempos y de que, bueno, con un poquito que destaca, se van a la NBA y, bueno, pues lo que hemos dicho también, hay más sitio allí, se ha abierto todo, se ha abierto el mercado, hay más equipos, más jugadores y, bueno, pues antiguamente pues tenías que ser un Petrovic, un Fernando Martín o un Toni Kukoc un Sagnar Marchuleni para poderte ir a la NBA. Yo creo que con eso se resume muy bien cómo ha evolucionado todo el tema del desembarco de europeos en la NBA. Bueno, yo creo que hasta aquí hemos hecho un buen repaso por las décadas de los 80 y de los 90. ¿Te atreverías con un quinteto de esas 2 décadas? Los que para ti han sido en cada posición los mejores jugadores del Real Madrid en esas 2 décadas. ¿Del Real Madrid de los 80 y de los 90? Sí. Complicado, pero bueno, vamos a intentar darlo así, seguro que nos olvidamos de alguno, pero bueno, a bote pronto te podría decir pues Juan Corbalán de base, de escolta pondría a Mircea Delibasi. Bueno, es que claro, esta es la pregunta, o sea, ¿se mira lo que hicieron en el Real Madrid o la calidad que tuvieron
En el Real Porque, por Madrid. ejemplo, Por rendimiento en el Real Madrid. claro, por rendimiento, a ver, pues Mirza estuvo poco tiempo, pero es un jugador muy querido que se le quiere mucho y bueno, pues Petrovic estuvo un año solamente. O sea, por rendimiento en el equipo, a ver, pues tengo claro a lo mejor Fernando Martín, Sabonis, las posiciones de pívot. Estamos hablando de los 80 y los 90, ¿no? Sí. Sí. Y luego, bueno, pues de alero casi siempre era algún americano el que estuvo en los 80, pues podría ser Brian Johnson en los 80, porque en los 90, claro, los 90 cuando se gana la Copa de Europa estamos hablando de Antúnez, Inma Santos, Iriukov. Pues llegó Herreros también. Llegó Herreros, pero claro, ya después, entonces no sé, por historial y por palmarés, claro, los de los 80 tuvieron mejor palmarés que toda la gente de los 90. Entonces, bueno, si se mira por palmarés en el equipo, pues habría que tirar más de los 80 y bueno, dejando a un lado Sabonis, que yo creo que va en otra categoría. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, Juan Corbalán, Sabonis, Fernando Martín, Brian Jackson y bueno, Mirza Delibasi es un fuera de serie todo el que lo ha visto jugar, que todo lo que hizo yo no tuve la suerte de verlo jugar y bueno, no sé, Brian Johnson también es otro jugador americano que rindió súper bien, no sé si, y bueno, y luego Chechi Uriukov pues también tuvo un papel muy destacado a lo largo de las 2 décadas, o sea, fue un nombre muy importante tanto en los 80 y luego en los 90 también. Pero vamos, que Pablo, que seguro que nos dejamos alguno por ahí, no sé cuál es el tuyo para comparar. Arlaucas fue... Arlaucas también, claro. Arlaucas, importantísimo, sí. No sé, es muy complicado porque es eso, es mirar en lo que fue el jugador en el equipo, el rendimiento, o la categoría del jugador, porque mira, por ejemplo, Bodiroga, que lo hemos nombrado. Bodiroga en el Madrid tuvo un papel testimonial, pero claro, si miras la categoría del jugador a lo largo de su carrera, pues es un jugador que muy pocos habrá en Europa con ese palmarés. O sea, no sé, Bravender, por ejemplo, también. Bravender estuvo a comienzos de los 80 también en el Real Madrid. Es otro que perfectamente podría entrar ahí en las posiciones exteriores. O sea, que es muy complicado. Yo creo que puede haber 2 claras, que son la de base y la de pívot con Corbalán y con Sabonis, y luego las otras 3 son complicadas porque, bueno, tienes allá a Fernando Martín, pero también tienes a Arlaucas, que fue otro gran jugador, pero bueno, yo me quedaría con Fernando Martín, prácticamente, por todo lo que significó y todo lo que hizo en el equipo y todos los años que estuvo. Y luego las otras es muy complicado hacerlo. Ya, no te voy a preguntar quién es el mejor entrenador de la historia, porque hay Ferrandiz, Lolo Sainz y Pablo Lasso. Un poco difícil. Claro, bueno, es que Pablo Lasso hay que ver cuando termine su etapa, porque todavía sigue en activo y claro, sigue en el Real Madrid, entonces pues para que fuese una comparación justa habría que compararlo una vez que termine, y luego indudablemente pues el palmarés de Ferrandiz y Lolo Sainz está ahí, o sea, es alucinante los dos por palmarés. Claro, yo he visto a Lolo, a Pedro Fernández no lo he visto, pero bueno, pues son 2 fuera de serie y bueno, pues están los 2 a un nivel top que yo no. Pues Pablo Lasso está haciendo historia en el Real Madrid, pero bueno, cuando acabe su etapa en el Real Madrid, que esperemos que sea dentro de muchos años, pues veremos si en comparación con estos 2 monstruos. Bueno, pues solo te queremos dar las gracias por habernos acompañado hoy por la mañana. Se está grabando a las 12:30 pasadas y saldrá hoy a las 9 el programa. Recordad el libro Fernando Martín, Instinto Ganador, de Javier Balmaceda. Lo podéis comprar para informaros de lo que fue quizá el primer gran referente del baloncesto español a nivel internacional, porque fue el pionero en irse a la NBA. Y nada, muchas gracias y que te sigan también en Planeta CB y en Skyhook Magazine. Bueno, pues nada, un placer, chicos. Muchas gracias a vosotros, Víctor, Pablo, por la invitación y nada, porque he pasado un rato muy agradable
hable con vosotros aquí recordando el baloncesto de antes, que es lo que realmente me apasiona. Así que nada, un placer cuando queráis. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Hasta luego. Javier. Hasta Venga, luego. hasta luego. Hasta luego. Saludos.